La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Buenos días, ¿cómo están? Les saludamos desde aquí, de la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, en Ecuador. Les saludamos muy amablemente, muy calurosamente a ustedes en este día miércoles. Estamos en los miércoles de la Tulpa Cultural para compartir con ustedes conocimientos, saberes sobre el pueblo quichua. En esta oportunidad tenemos aquí a una invitada muy especial. Siempre nuestros invitados son muy especiales. Con ella vamos a conversar sobre los cuentos, los mitos, las leyendas, las historias de las tierras altas, esas tierras altas donde crecen los pajonales donde nace el agua, donde hay muchas historias fantásticas que no conocemos mucho acá en las tierras bajas, en cambio, ¿no es cierto? Entonces, para hablar de estos temas vamos a irnos a una pequeña pausa y enseguida estamos con la señora Valentina Chinchico. Ella es de la comunidad mojandita de Curubí. Ya volvemos. Estamos con la señora Valentina Chinchico. Sea bienvenida, compañera. A doña Valentina le conocemos ya algunos años, ¿no? Sí. Le conocimos a usted por su gastronomía, o sea, ella prepara, o su talento es Las la papitas cocina. con vero, las Eso. papitas con achochas que yo he preparado. Sí, la señora Valentina, ella, usted es de la comunidad. Comunidad de Mojandita Curubí. Ajá, exactamente, ¿en qué parte de Mojandita? En todo centro, comunidad de Mojandita Curubí. En el centro. Sí. Ya. Bueno, ¿y cómo amaneció esta mañana el clima por allá? Son un poquito ya altas esas tierras, un poquito frío. Sí, así. gracias al amanecer amaneció con solcito, todos salimos a calentar, que no hemos estado calentando, ha estado solo lloviendo, Sí. todas las veces ha estado noche y día lloviendo. ¿Y por allá no han tenido problemas por tanta lluvia, de repente desbordamientos? No, gracias a Dios, ¿no? todo estamos bien. Todo está Sí, bien. todo estamos bien. Bueno, la comunidad mojandita Curubí, particularmente su familia, doña Valentina, tienen un trabajo bien especial. Ustedes cuidan las lagunas de Mojanda. Sí, gracias. Cuidamos de esa naturaleza a medio de mi trabajo, y no solo por mi trabajo, también de mi responsabilidad, que me gusta mucho. Y siempre nació de nosotros, de nuestra familia, y les enseño a mis hijos. En mi familia somos unidos, conversamos y hemos salido a cuidar, a limpiar hasta donde se puede. No todo se puede hasta el último, pero sí hacemos hasta donde podemos. Contémosles a las personas que nos acompañan, que nos están mirando, un poquito de usted. Yo le conocí a doña Valentina porque andábamos como productores audiovisuales haciendo por ahí investigación sobre los cultivos tradicionales de aquí de la provincia de Imbabura, cultivos que se estaban perdiendo, cultivos que ya no, productos que ya no consumimos, productos que inclusive por prejuicios, ¿no es cierto?, hacia nuestra propia comida, ya no estamos consumiendo, estaban perdiendo. Entonces ahí conocimos a la señora Valentina. Y usted en su casita tiene un huerto, Sí, ese un huerto recuerdo grande. tengo yo, que alguien me esté mirando o escuchando. Les felicito a las compañeras, empecé con ellas y me sirvió mucho para mí, al don Segundo Ramos, a la señora Fabiolita Cachihuango y a don Enrique de González, a todos ellos que eran autores. Ellos me dieron un paso para yo aprender y enseñarles en mi familia.
porque yo también no sabía, solo vivía, no sabía de qué tenía que vivir en mi casa, porque yo también trabajé en mi vecino, para Colombia trabajaba con mi papá, entonces no sabía de qué tenía que vivir, pero cuando se dolarizó, quedamos todos en casa, quietos, y cuando yo crecí más hijos, ya no pude trabajar con hijos para ningún lugar. Entonces, Señora Valentina, disculpen usted, sí. disculpen por favor. Teníamos problemas técnicos, me dicen, no se escuchaba a la señora Valentina. En este momento ya corrigieron ese problemita. Continuemos. ¿Ya? Íbamos a parar un sí. ratito. Entonces, ¿Sí? pues yo conocí a esas personas que me llevaron a ese pasito. Es un grupito donde hay un pequeño feria que hacen todavía, la Mata la Olla, que es sí, de puras productos orgánicos, que no debe haber químicos. Ahí me fui aprendiendo y ahí saqué ya productos de mi casa, sembrando con mis propias manos, haciendo con mis propias manos, donde yo no tenía ni riego, hasta ahora no tengo riego, pero yo sabía cómo tengo que hacer, más que sea con botellitas, con baldecitos. A todos mis hijos les enseñaba que tenemos que poner en las plantas para que dé buen producto, porque ellos tienen sed. Y los alimentos también, todo lo que sale de la casa, los desperdicios de la cocina, y también era para las plantitas donde necesitan. Y nosotros fuimos a visitar sí, y gracias a Dios empecé a tener unos pequeños animalitos como gallinas. Tengo hasta este momento, tengo cuyes, conejos, gallinas, pavos, gansos, tengo patos que ellos abarcan, me dan como pollitos y crezco como si fuera una persona, como una partera, como dice yo, clasio los que me dan pollitos, y eso yo hago el caldo de gallina de campo para la laguna, o para en la casa donde quien me hace un pedido, y hago el pato horneado, hago el pavo horneado o al jugo, como pida el cliente. Eso he salido aprendiendo por lo que yo salí a esa organización pequeña que había, una ferita, la Mata la Olla. Y yo me retiré de ellos porque yo ya tenía que trabajar en la laguna, no alcanzaba a estar juntos con ellos, me retiré con ellos, y todos los compañeros que estén todavía, salgan adelante, todos que me están mirando y escuchando, que traten de salir adelante. Y todavía yo tengo esas huertas, a alguien que me venga a visitar, que sean bienvenidas, yo recibo en la casita, siempre estoy con las plantas, tengo de todo. El decir que estoy en una zona alta o una zona fría no es de decir que no da nada, pero cuando usted tiene un amor, un aprecio a la planta y a la tierra, todo produce. Yo tengo aguacate, en ese frío Mojandita Curubí, tengo aguacate, tengo limón, tengo naranja, manzana, naranjilla, tengo durazno, tengo café. Café también. Sí, también sí, café. Tengo mango, tengo granadilla, taxo, todo. Y todas las hortalizas que todo se es pueden sanamente consumir. Solo con orgánico. Para eso hay que tener todo tipo de animalito, aunque uno por uno, esos abonos. Usted orgánico. casi no compra sus alimentos, Sí, usted se provee sola, y yo también lo que consume, lo me que voy produce. sembrando las plantas frutales a la distancia, y en el medio está vacío, me voy sembrando papitas, alberjas, habas, y las plantas medicinales como toronjil, y ¿cómo se llama? Stevia, tengo cedrones, tengo hierba luisa, juyanguilla. Es muy bueno tener juyanguilla, la ruda, porque la juyanguilla me ha ayudado mucho en este COVID. El sambo alrededor, o sea, alrededor donde no nos estorbe, hay que tener todo siempre, la jícama, la choccha, porque es medicinas. Entonces, cuando quiera alguien
visitar a doña Valentina para comprar sus frutas o sus vegetales, sus plantas medicinales o ir a servirse la comidita. Pueden ir a Mojandita Curubí, Curubí, Mojandita Curubí, y preguntar por la señora Valentina Chinchico. Sí, señora, no es tan lejos como de aquí a 10 minutos. De aquí del centro de Otavalo. Cerca de una cancha 10 de casa comunal en Mojandita, Curubí, cerca de un hostal Juyanis. Ahora, conversamos ya conociéndole cuál es su trabajo, su espíritu también, porque usted está muy conectada con la tierra, con producir de una forma segura sus alimentos, pero lo que la señora Valentina aprendió a preparar los alimentos de una manera natural, con productos naturales. Ella tuvo la idea de ofrecer estos alimentos arriba, en las orillas del lago Mojanda, ¿no es cierto? La laguna de Mojanda, que está, ¿sabe a cuántos metros de altura sobre el nivel del mar está? Debe estar más de los 3.000, 3.500 por ahí debe estar más o menos, ¿no? Entonces es una laguna de aguas muy frías, para quien no conoce, pero tiene un paisaje bellísimo, muy lindo. Y es un sitio muy visitado por turistas nacionales y extranjeros, pero como el ambiente es un poquito hostil, ¿no es cierto? Porque llueve bastante y la tierra es bastante floja. Hay la situación de que los carros se quedan varados, las motos se quedan varadas, y la gente sale y hay mucho frío, a veces les da soroche, muchas cosas pueden pasar ahí. Pero cuando doña Valentina miró esta situación, tuvo la idea de ir para allá a ofrecer sus productos, lo que ella prepara, lo que ella cocina. ¿Hace cuánto tiempo está haciendo este trabajo, señora Valentina? Desde que empecé, antes de la laguna, ya son como 15 años que trabajo de esto. Sí. Y en la laguna y estoy como 13 años. 13 años. Sí, 13 años estoy en la laguna. Y gracias pues por empezar ahí. Para mí fue muy duro. No era fácil para mí, porque no había muchos turistas, era botado. Para mí me nació ahí para trabajar es porque un día me fui de paseo, yo también con mi familia. Entonces fuimos a hacer un asado, entonces pensaban que estaba vendiendo. Vinieron los turistas, me dijo que le vendiera, como era para la familia, pues le dije que no puedo, que se fueron a pasear y que les doy de comer. Entonces ahí vino a nacerme la idea de que hablé con mis compañeras que me llevaban adelante, la tía Fabiolita, la compañera Fabiolita Cachihuango, con ella hablé y me dijo, trate de mejor salir allá, y de ahí me fui a vender. Empecé con las tortillas de tiesto, con las calladitas, así, hice una tulpita como esta, y empecé con las tortillas porque no sabía qué tengo que vender ahí. Entonces, como empecé con las tortillas de harina de maíz, trigo, morocho, habas, quinoa, todo una harina de mezcla. Y las agüitas calientes, las agüitas, eso hice, y ahí hice las agüitas aromáticas que ahí mismo en la laguna hay una plantita que se llama el sunfo, que es muy buena para las personas que coge el soroche, como dicen la altura. Soroche o mal de montaña. Sí, mal de montaña. Entonces esa agüita yo esperaba a la gente, les brindaba primero. A mí esa era la atención. Esa agüita. Sí, porque esa es la atención de primero brindarles, llamar la atención y hablar, conversar que esta agüita es para esto, porque no es tan fácil que la gente diga voy a coger y tomar nomás. Tengo que explicarle para qué es y qué es y las plantas. Entonces así fueron conociendo. Entonces cuando justamente me fui también haciendo sambito de dulce con leche, el morochito con leche, y así me fui incrementando. Y ahí ya me empezaron a pedir algo de asado, algo salado, así. Y ahí empecé a hacer las gallinitas que se me crecieron en la casa, el cuye que se me creció en la casa. Fui haciendo los asaditos y así. Y los mellocos y las habitas, que son productos de ahí. Ya me salieron de la casa mismo, me salieron. Si yo no tengo, también tenían mis compañeras. Empezaba a comprar a mis compañeras, porque el berro yo no tengo en la casa donde sembrar. Tenía que ayudar a mis compañeras de Cambugán comprando el berro, comprando algo, producto que yo no tengo,
ayudaba a mis compañeras comprándoles. Entonces, eso ellos sabían que yo compro y me ofrecían, digo, compañera, yo tengo berro, cómpreme, yo tengo las papas, cómpreme, yo tengo el queso. Entonces, yo tenía que comprarles a mis mismas compañeras. Y así soy hasta ahora. En la comunidad de Mojandita Curubí hay una persona que siempre tiene quesos. Entonces, ¿para qué tengo que comprar en el centro? Entonces, me voy a comprar a mis vecinos. Y así, si yo no tengo gallinas, hay alguien que me venden de las mismas comunidades. Y la colada morada también, ¿no? Sí, Con la las coladita moritas morada ahí también. mismo. Ahora ya todos tienen la morita sembradas. A veces vienen a venderme en la casa. Los mortiños también bajan la gente de por arriba que vive en la zona alta. Traen los mortiños, traen la mora, les compro. Y eso hago la colada morada. La gente que a veces hasta se ha perdido, ¿no? Hay determinados momentos del día que si no acompaña el clima, pues hay bastante neblina. Y la gente que no conoce se desorienta, se pierde. Y estando ahí mismo, ¿no? En la orilla del camino. Y encontrar a alguien como a la señora Valentina y su familia que están con la tulpa y muy acogedores. Personalmente yo he estado ahí y he visto, son así muy acogedores y ellos enseguida se dan cuenta, algo le pasa, van, le ayudan, le ayudamos. Le dan el agüita de sunjo y uno revive. Sí, porque hay muchos turistas que han venido por primera vez, entonces yo sabía pensar que está chumado, ¿qué le pasó al señor? Me he acercado, le he dicho buenos días, buenas tardes. Necesita ayuda. Está tomado, ¿no? Dice, me duele la cabeza. Fui a Puya y regresé, me hizo mal. Decía, yo tengo una agüita que puede hacerle bien. Y a veces no me creen. Le digo, tome, y ahí va a comprobar. Les he dado el agüita de manzanilla con un limoncito. A veces nosotros decimos puntas, un poquito como para medicina. Les llevamos en una botellita pequeñita y le ponemos poquito. Cosa que me agradecen, dice, yo no sé qué me dio algo. Se revive, dice, literal. Entonces ya van conociendo el agüita de sunjo. Y así me han venido a visitar más gente de la ciudad, ya del municipio, de aquí de Otavalo, de Quito, de Tabacundo, de varias partes. Ahí estamos viendo unas imágenes de cómo... estamos en el camino, ahí estamos viendo el camino para llegar a Mojanda. Ya falta un poquito nomás, detrás de esa montaña ya se puede mirar pues, el lago. Bueno, y entonces en medio de esa soledad, digamos, porque es verdad, no hay muchos turistas, pero los que llegan siempre están así de poco en poco ahí y no hay nada, no hay ningún servicio, no hay un guardaparques, o por lo menos no hemos visto, que guíe, oriente o ayude a la gente cuando llegan allá y tienen estos problemas como nos está contando la señora Valentina. También miren, llegan con bicicletas, a veces ese frío es tan fuerte. Y por ahí quiero entrar al tema, señora Valentina, cuando alguna vez yo fui a la Mama Cayambi, subimos arriba, pero la Mama Cayambi nos recibió con un viento y con con hielo, ¿no? Que caía como agujitas al rostro. y un habitante de por ahí nos dijo, es que la Mama Cayambi no quería que vengan ustedes, no les recibió bien. Entonces yo entendí que la Mama Cayambi, en ese momento, es alguien que decide si recibe de buena forma o no al visitante. Y los sitios como la laguna, ellos o ellas, porque son femenino, masculino, son, ¿no es cierto?, las montañas, las lagunas. Ellas deciden si es que nos reciben bien o nos reciben mal, si es que nos va a ir bien o nos va a ir mal. ¿De qué depende? ¿Qué hay que hacer para llegar a un sitio como este que estamos mirando, la laguna de Mojanda, señora Valentina? ¿Cómo hay que llegar para que le vaya a uno bien? Cada quien tenemos nuestro criterio de religiones, ¿no?
A veces hay que respetarnos también la religión. Hay algunas personas que tienen religión, dicen, no, aquí no es nada. Pero habemos que tenemos algo que tenemos que respetar. Y entonces, yo como católica, ¿no? Me han enseñado a mis abuelitos así y mis padres así. Y yo también les enseño a mis hijos de la misma manera. Aunque después tal vez se olviden, pero yo voy iniciándoles. Porque al llegar, cuando usted está ya por cerca de un rótulo que está cóndor, ¿no? Entonces usted, antes de llegar al cóndor, donde está un rótulo de cóndor, tal vez alguien sí se dio cuenta o no se dio cuenta, pero desde hoy quisiera que se den cuenta. Antes de llegar a la laguna, de una curva, y yo también no sabía, cuando un día me fui con mi papá, dice, ¿sí ves un hombre que está acostado? Le digo, ¿dónde? Pues, le digo, nunca supiste cuántos años trabajas ya aquí en la laguna y no sabes, ¿no? Le digo, entonces, ¿qué cuentas a las personas? Le digo, ahí me dicen, mira, solo mira, ¿qué ves arriba? Dice, en Fuya Fuya. Le digo, ya vengo viendo. Y en verdad, está un hombre acostado. Yo y ya mi papá me dijo, él es el Fuya Fuya. Está acostado, tiene cara, tiene ojo, tiene nariz, tiene boca, tiene todo. Pero está como que estuviera descansando, está acostado. Está acostado él. El pico del Fuya Fuya es la forma de un hombre. De un hombre. Entonces, y por eso ha sido Fuya Fuya es un hombre. Entonces yo le digo, papito, le digo, ¿por qué? Muchos me preguntan que por qué es Fuya Fuya el cerro de Fuya Fuya. ¿Por qué se llama así? Sí, porque se llama así. Entonces mi papá me ha contado de que a él también le han contado los mayores, que el Fuya Fuya es, quichua es Fuya, en español es nubes. Entonces es donde ya viene alguien, ellos saben ya por dónde vienes, o ya estás saliendo de la casa, o ya tienes esa idea de irte y ellos ya están preparados. Le digo. Entonces dice, ya cuando tú llegas o antes de llegar, las nieblas caminan alrededor de todo. Y es verdad, porque cuando yo estoy vendiendo ahí está todo limpio, despejado, todo. Pero cuando alguien va a venir, ya me doy cuenta que ya vienen turistas y la nube viene todo a tapar. Cuando la persona que viene primera vez es en otra manera, y cuando la persona que ya han venido algunas veces no es así. Entonces yo siempre he preguntado a los turistas, ¿viene primera vez? Le he dicho, porque sí, ¿cómo así? Me dice, porque el día se está haciendo triste, le dijo, porque le está haciendo una buena llegada a usted. Le digo, usted está recibiendo muchas nubes que no puede ver a Fuya Fuya. Esa persona llega y dice, no hay nada aquí, no se ve nada. Claro. Le digo, no se deja ver. No se deja ver, no hay nada aquí. Le digo, espere unos momentos que a usted le está haciendo la buena llegada, por lo menos con las nubes. Hay personas que le recibe, a las personas que le recibe con agua, con la lluvia. Dice, es así. Le digo, sí, así es aquí. Tenga Entonces, paciencia. Tenga paciencia para ver, mirar. Tiene que estar más horas para mirar dónde es Fuya Fuya, dónde es el Cerro Negro, donde yo le voy a iniciar. Y poder ver todo, lo que mostramos hace ratito en las imágenes. Entonces ellos, hay algunas personas que no creen, como que se ríen, se burlan, pero tengo que soportar todo eso. Pero hay algunas personas que sí tienen esa fe de que hay. Entonces yo cuando yo llego, yo empiezo primero a saludar. Yo saludo, antes de trabajar, saludo a mi mente, digo, o cuando no está nadie, yo me acerco a la orilla, digo, buenos días, Pachamamita, Laguna Mamita, Urcu Taitico, Urcu Mamita, porque son dos, una hembra, un macho. Entonces mi papá me ha enseñado así. Le digo, pero si me ven la gente, turistas me van a pensar que estoy hablando sola, soy una loca. No, dice, no te preocupes de la gente, sino es que tú tienes que llevar eso. Tú saludas. Porque usted va a quedar así, se va a quedar ahí. Tú vas a trabajar ahí y te va a conocer a ti ya te conoce. Entonces yo cuando empecé recién era inaguantable, insoportable, del frío. Tenía que yo irme primero nunca me iba con mi ropa así como estoy. Me iba con botas, medias, pantalón, 2 pantalones, 2 sacos, unas gorras, todo. No sabía ni quién era yo. No sabía ni quién era yo. Entonces todos íbamos así.
Cuando un día mi hermano me llama, dice, mira, dice, yo te miré, dice, allá en Europa, pasabas en la tele, dice, y dije, es mi hermana, y me sentí contento, dice, pero mira, ¿por qué no te vas con tu ropa? Nuestra ropa es, eso es lo que les gusta a los turistas. Estabas Pero ahí con, arriba así. y así. Le digo, ¿cómo? Le Chachai. digo, yo no puedo aguantar con mi ropa, le digo, porque es frío y hacía viento, soplaba mucho. Cuando yo llegaba a vender, soplaba. Y entonces... No le recibía no bien. no me recibió bien. Entonces mi papá me enseñó a hacer las oraciones a las montañas y pagar a las montañas. Y yo no sabía qué era pagar. Ha sido pagar, ha sido hacer oraciones y hacer una pequeña comida, ir a dejar en la montañita, le digo, y eso... Ofrendarla. Y eso comen los animalitos que existen ahí. Entonces yo hice eso para pidiendo ese poder, como que dijo, me aceptó. Y entonces ya cuando me aceptó, yo ya seguí trabajando, la gente me felicitaban, venían, llegaban, y yo de toda persona ya. Habían que yo no les entendía, como les decimos nosotros a los gringuitos, ni ellos me entendían, ni yo les entendía. Pero tenía que de cualquier manera hacer señas para poder hacerle entender a las personas, porque ellos algo quieren saber. Entonces así yo de las montañitas empecé a hablar con ellos y sí me respondieron a mí. Ahora le reciben con sol. Sí, con sol. Y le permite... Mire, ahora yo me voy con mi ropa y muchos admiran de mí, la gente que se va. Dice, ¿cómo aguanta usted? Me empiezan a tocarme las fachalinas, que está por dentro, me dice un señor. Le digo, usted parece metal, dice que no siente nada. Y está, a mí me ayuda mucho, le digo, la tulpa, donde yo cocino. Y que está moviéndose, sí, está trabajando, no está estoy quieta. moviendo, estoy soplando, más bien me paso cansada de estar soplando y estoy vendiendo. Entonces, y tengo la energía de que me acompaña a las montañas, tengo que hablar. Vamos a hacer una pequeñita pausa aquí. Está muy interesante lo que nos está conversando, pero también quiero dejarles picados a ustedes que nos están mirando. Estas energías, estas hayas, decimos nosotros los quichuas, ¿no? A las montañas, los ríos, las lagunas, en este caso, como Mojanda, tiene dueño, tiene haya. Y ese haya a veces se puede personificar, puede tomar forma humana, animal o de otra forma. Entonces, de eso vamos a hablar cuando regresemos después de una pequeñita pausa. Gracias. Preparen sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Ya volvemos. Desde hace 6 años ya estoy elaborando como es crema medicinales de plantas frescas, también haciendo jabones y champú. Que anteriormente sanábamos con hierbas naturales, medicinales, y yo vuelvo a retomar para rescatar mi tradición, mi cultura también. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Conviva con las montañas, la tierra y la cultura. En Sumac Taripana, a los pies del Cotacachi, se aspira la fuerza y frescura del campo. Alojamiento turístico y comunitario. Actividades agrícolas, gastronomía tradicional, caminatas en el lago Cuicocha, visita a las alpacas, música y danza.
turismo comunitario y de convivencia Sumak Taripana. Sumak Taripana. Frutos silvestres, cereales, legumbres, tubérculos, productos del campo sanos y nutritivos. Venga a probar nuestro arte culinario andino. Desayunos picnic, menús especiales, menús de degustación, cenas románticas, café bar. Además, caminatas, camping, ciclismo, escala al Taita Imbabura. Centro Pata, cocina novoandina, identidad gastronómica. Estamos con la señora Valentina Chinchico de la comunidad mojandita Curubi y esta es nuestra invitada de hoy. Nos han dicho que le están mandando mensajitos a la señora Valentina. Si le ponemos, por favor, compañeros de controles. Creo que no están listos los mensajes. Ah, ya, ahí está. Dice Mati Cachihuango. Saludos a la familia, un fuerte abrazo, prima Valentina desde España. Gracias por la información, a PAC TV, un saludo. Muchas gracias, señora Mati. Gracias. Prima dice, desde mire, España. Ya mira, Ajá. están mirando. ¿Tenemos más mensajes? Ya, continuemos. Nos estaba contando algo bien interesante, ¿no es cierto? De que hay dueños en la laguna y en el Fuya Fuya. Sí. Fuya Fuya es hombre. Hombre. Y la laguna es La laguna mujer. Mojanda también es mujer. Es mujer. Sí, Ya. pero también hay otra laguna que es la Laguna Negra, la Laguna Cochasquí. La Laguna Cochasquí es del macho también. El hijo es la Laguna Negra. La Laguna Así, Negra. También. Asimismo hay la montaña, Cerro Negro, Cerro de Cajas. Nosotros le conocemos acá por Uxaloma. Uxaloma. Sí, sí, entonces. ¿Y Uxaloma es hombre o mujer? Es hombre. Es hombre. Sí, Uxaloma es un hombre. Y ya. Yo he escuchado en lo que cuentan los abuelos, las abuelas, en las comunidades. En cada comunidad pues hay una vertiente, una Pogio, como sí, dice. un pogio. Hay un río, hay una montaña o hay un bosque donde hay un árbol, el más viejo de todos. Cada uno de estos personajes, llamémosle así, tiene un dueño o tiene un espíritu. Dueño o espíritu le dicen, ¿no es cierto? O haya. Sí. Y a veces estos hayas toman una forma. ¿Y usted ha podido alguna vez, usted como ha pasado tanto tiempo, tantas horas, a veces solita ahí en Mojanda, usted ha podido ver formas de la laguna o del Fuya Fuya o de los otros? Bueno, pues yo de mi parte, como nos ha contado nuestros abuelitos o mi padre o mi madre, de lo que, o sea, el camino que se va principal a la laguna. El empedrado. Sí, el empedrado. Ha sido un camino antiguamente Chaquiñán, vía salida a Quito. Entonces, me han contado que hace muchos años nuestros abuelos caminaban con sus negocios cargados
sea todo grano, como maíz, todo lo que es negocio para Quito. Llevaban Sí, productos llevaban aquí para tus vender o productos a Quito a intercambiar. vender. Entonces dice que solamente había una familia que vivían en la laguna, vivían una sola familia, Remaches, la familia Remaches. Entonces dice que ahí le cogían la noche. Al llegar a la laguna se les oscurecía y le cogía la lluvia. Muchas personas me han preguntado que por qué se llama Mojanda. Y yo no sabía responder, pero había un mayorcito que ya se falleció que dice, Mojanda es porque siempre pasa mojado. Siempre está lloviendo y siempre pasa mojado, y es por eso es Mojanda. Entonces, pues dice que siempre les recibía con la lluvia, entonces ellos se han quedado ahí, pasaban a pasar la noche. Sí, la noche ahí. Ahí dice que que vendían chicha, trago, la mejor fritada. Entonces dice que la gente mucho se desaparecía y no sabían por qué se desaparecía. Entonces habían unos 2 personas como delegados de la comunidad que se habían ido ellos también a ver qué es lo que pasa, por qué se desaparece la gente. Averiguar qué está pasando. Entonces ellos dice que también le han recibido las mismas personas que vivían ahí, les dieron de tomar, pero ellos no se han chumado, sino que se hicieron los que se chuman para ver qué pasa. Y ahí es que hablaba las personas que vivían ahí, es que decían, el otro está flaquito, el otro está gordito, el gordito está buena para fritadas. Entonces ellos es que decían, entonces aquí es donde hacen fritada. Entonces el otro dice que ninguno de los 2 estaba chumado. Entonces salen como para orinar, que hasta que los otros estaban durmiendo, y atrás de la casa es que miraron todo lo que es de humano, la cabecita, los piecitos, las manitos, todo. Habían los restos sí, ahí, los restos atrás ahí. de la casa. Sí, atrás de la casa. Entonces ellos se han escapado a hacer gente en la comunidad y a comunicar que ahí es donde que se desaparecen las personas, que ahí hace la fritada. Entonces se han ido los comuneros contra esa familia y lo bajan a esa familia. Dice que aquí en el parque de Rumiñahui lo han disparado o lo han desaparecido. Pero dice que ha quedado los niñitos, esa familia de niñitos. Entonces puede ser que hay más remaches, dice. Entonces eso nos ha comentado nuestros y no abuelitos. no es una historia, entonces, un cuento, es verídico. Eso ¿no? creo que como muchos tenemos esa, ¿cómo le puedo decir? Las almitas decimos nosotros, ¿no? Hay ruidos ahí. Sí hay ruidos. Hay ruidos. Sí, ruidos. ¿Ruidos cómo? ¿De qué tipo? Como personas que hablan. Ah, se escucha. Como que conversan. Cuando yo me he quedado sola, a veces mi marido me ha dejado solita y nadie ahí, está silencio. Y parece que hablan, pero cuando yo subo a la pared, no hay nadie. A veces me digo, ¿será que alguien está atrás? Porque tuvimos un pequeño asalto y me hace como que eso debe ser. No es eso, sino es alguien que habla y ahí yo me he dado cuenta que, como nos ha contado que muchos hacían fritadas ahí, cuántas personas gritaban o chillaban, ¿no es cierto? Entonces eso creo que se quedó ahí. Entonces eso se escucha para atrásito, yendo más allácito, como que alguien viene, como que conversan, pero no hay nadie. No hay nada. No hay, eso sí he presentido yo. Entonces nosotros lo que hemos hecho es una oración para que se nos aleje hacia nosotros. Hemos hecho una oracióncita de que y yo he conversado, digo, hacer las almitas que desde que más hace tiempo han sabido hacer fritadas aquí, pues cuántas almas habrán, cuántos huesitos habrían. Entonces de ahí sí yo pongo que sí hay. Y también, o sea, no solo a una persona puede ser, o sea, hay alguien que se les aparece en otra cosa. Si algo me apareció a mí, a esa persona no le aparece lo mismo que yo vi. Entonces, a otras personas miran otra cosa y a otra persona. Pero yo que he mirado ahí es... ¿Qué ha mirado? Que he mirado es, en el Cerro Negro hay una virgen. ¿Hay una virgen? Sí, hay una virgen, como una piedrita es, pero en forma de una virgen. Y yo pensé que solo yo miraba, pero hay personas que sí le miran. Entonces ella desde ahí lo mira a la laguna. Sí. Más va usted acercando a la otra laguna, Cochasquí,
más va apareciéndose, más claro. Se ve más Sí, clarito. sí hay una. Y nosotros decimos, ella ha de ser la dueña de la laguna, la mamacocha que decimos nosotros, pero nosotros le aparecemos como a una virgen, le decimos que es la virgencita de la laguna mojando. Ya, otro. Pero no se mueve, ¿le han podido ver caminando por ahí? No caminando, No. pero siempre está ahí. Está ahí. Sí, ahí está ahí. Y también otra. Aparte de eso, muchos dicen que la laguna come, que la laguna es brava, que la laguna es traga. Puede ser a otras personas, pero cuando tiene fe, usted va honestamente, saluda como a una persona, nada le pasa. Yo me he bañado más antes, no porque yo quiero ensuciar el agua, sino por el poder que yo quiero tener hacia ellos. Yo por el frío que no aguantaba, mejor decía, mejor me meto al agua a ver qué pasa, voy a pedir a Dios. Y entonces yo, primero en lugar, he pedido a Diosito, me he entrado al agua hasta donde yo me pierda, ahí no a bañarme con jabón, nada, sino a pedir poder. Quiero trabajar aquí, quiero que tú me acompañes y quiero que me traigas muchos clientes que vengan a visitarte a ti y que les guste mucho este paisaje. Vendrán de todas provincias y que sean bienvenidas y que les recibas bien y que regresen bien. En esa manera yo he pedido que vengan muchos porque no había turista mucho, solo me iba a pasar el tiempo, no vendía nada, venía con todo. Entonces para mí era largo para ir a trabajar ahí. Claro. Entonces, bien sacrificado. Sí, bien sacrificado para mí y para nada. A veces peleaba con mi esposo, me decía que vamos a vender en Otavalo, en la ciudad, jalando las papitas con berro. Y le decía, no, yo tengo que estar y tengo que luchar. Y como no tenía vehículo, yo iba con carrera, entonces yo amanecía ahí, dormía ahí haciendo pajitas, haciendo con toldo, con plástico. Entonces me quedaba yo los 2 días para no pagar carrera, porque para mí era duro, que no se acababa la venta y la carrera tengo que pagar. Yo me iba los viernes, para sábado dormía, para domingo dormía, y el domingo de noche o lunes me venía yo. Los feriados a veces habían 4 días, 3 días, entonces yo pagar carrera en ir y bajar, y entonces caro, era muy duro, entonces caro, yo dormía claro. ahí, tendiendo así pajitas y plastiquito así. Y eso yo he trabajado así, ahí es cuando, o sea, los sueños sí he tenido yo. ¿Qué que se me aparece, me dice a mí, me dicta a mí. Todo lo que yo he hecho en el día, las oraciones, pero en la noche me ha revelado a mí. O sea, lucha aquí. Y hasta mi esposo, que no sabía creer, me dice, yo leí, yo soñé, dice, un niño que ahí en la lomita solamente le vi la cara, dice, pero en el sueño me dijo, lucha y trabaja aquí que te voy a recompensar. Yo no sé qué me va a recompensar. Entonces, bueno, él llevó eso para adelante. Entonces yo también igual soñé igual, muchos ángeles, muchos ángeles en las nubes, y que hablaban como un trueno. Y yo decía, bueno, voy a luchar. Y después había una señora que me dijo, lucha aquí, quiero que estés aquí, quiero que me acompañes, quiero estar juntos contigo, porque tú me das de comer. Entonces yo por eso, pero yo decía, ¿yo a quién estoy dando de comer? Y ahí ya vinieron los lobitos a acercarse donde mí, de verdad. Hasta ahora vienen, y no me hacen daño ni les hago daño. Yo más bien les doy algo que me sobra, o algún desperdicio de los turistas que hay huesitos, les pongo en una lavacarita, les pongo a una distancia de 1 cuadra, vienen, comen y se van. Vienen, comen y se van. ¿Hay lobos? Sí, vienen los lobitos. Entonces él me conoce ya, ese lobito. Una vez mi esposo ha cogido un conejito y le ha tenido acostalado. Si me cree, me va a creer, las personas que me están mirando. Hizo, pero un viento, pero como un huracán, solo en el sitio de nosotros, que el plástico ya volaba como cometa ya. Y yo estaba así, lucha así, de un lado a mi esposo, de otro lado mi hija y de otro lado yo, teníamos así y para que no vuele. Sí, para que no vuele.
y venían las olas de la laguna, sonaba como en el mar, así. Y solo en mi sitio, y solo en nuestro sitio nomás. Entonces yo le dije, no sé cómo me acuerdo, que mi mamá me dijo que no hay que tocar los animalitos de la montaña. Y mi esposo estaba trayendo ese conejito para tenerle en la casa. Le dije, mira, le dije, ¿no será por el conejito que las montañas se están enojando? Le digo, está reclamando. Suéltale. Y mi esposo dice, ¿le suelto? Dice, sí, le digo, suéltale. Y le cogió al conejito, dijo, habló con el conejito, mi esposo, no sé qué habló, le acarició y le soltamos, que se vaya. Y quietito quedó. Las olas también y el viento también. Enseguida. Enseguida. Y podíamos dormir en paz. Cosa que ahí dije, sí es verdad lo que los mayores dicen, los abuelos han comentado. Entonces por eso yo les enseño a mis hijos, les digo, no darás con las piedritas a los pajaritos ni no estarás catapulgando con catapulgas a los conejitos ni a los lobitos, porque hay un lobito que viene con bebés. Tenga Entonces, respeto. sí, hay patitos y esos patitos están en el agua, no sé de dónde vinieron, están creciendo patitos ya, silvestres. Entonces yo le digo, no hay que hacer daño. Entonces, hemos visto también que cuando va a llover, primero viene del Cerro Negro, sale la niebla muy negra, empieza a rodear todito el paisaje y empieza como caminar, como una persona, como caminar. Se escucha que camina. Sí, pero es las nubes, las nubes. Entonces, como mi mamá siempre ha dicho que cuando pida a Dios, ha dicho mi mamá allá en la laguna, dice, fuyo mamita, fuyo teitico, fuyo mamita, fuyo teitico, lado, sabe decir. Y no nos tapa a nosotros. Que pase por pasa como una persona puesto zamarro, así, cuando bailan San Juan ponen zamarro. Así, pero se le nota clarito qué pasa. Cuando mi mamá me ha enseñado a decir lado, viene un tremendo, como que sonando viene la lluvia, y yo me voy adelante y les digo, lado, estoy trabajando, hay gente que están viniendo, lado. Y la lluvia ya no se acerca hacia nosotros, se va por otro ladito y se desaparece la lluvia. Entonces, así mismo a las nubes también igual. Viene a oscurecerse, como a hacerse de noche. Parece que cuando es a mediodía ya es fuera a las 6 de la tarde, así. Entonces nosotros hablamos igual, porque sabemos que estamos mirando. Es como una persona puesto zamarro así, pero viene junto a la nube. Sí, se le mira clarito. Y haciendo así de duro. Como que estuviera zapateando así. Entonces nosotros siempre le decimos así. Mi esposo tan aprendió lo mismo, mis hijos también. Mami, dice, viene la nube, mami. Digamos lado. Entonces todos decimos lado. Entonces se va por otro ladito. Sí, en las nubes sí me aparece a mí que es una persona. Y esa persona se va a parar en la fuya. Sí. Entonces, como no sé si le comenté que el fuya es hombre, a alguien que vayan a visitar la Laguna Mojanda, al inicio de llegar a la Laguna Mojanda, miren a fuya, cuando está despejado es la montaña que está acostado un hombre. Tiene todo su rostro, ¿sí? Y hay que llegar con respeto. Con respeto. Y con un agrado, con un regalito, una ofrenda. Sí, ¿no es cierto? a pesar, hay algunas personitas que cada quien tenemos nuestras religiones o nuestra fe. Hay muchas personas que sí vienen a hacer el agradecimiento a nuestra laguna. Porque la laguna, si usted tiene fe, viene con fe, y quiere dejar las malas energías, ahí lo quita. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Es porque yo recibí eso y por eso estoy ahí. Usted misma pasó por eso. ¿Y por qué digo también esto? Cuando un día hace unos años, vino unos señores a impedirme, que eran de Imbabuela. Me dijo, señora, aquí no es permitido, no es esto, no el otro. Entonces yo dije, le pedí un favor, que no estoy haciendo daño a nadie, estoy trabajando honestamente por mi necesidad, estamos cuidando esto,
más que sea una basurita estamos llevando. Me permitió, gracias. Me permitió, ese señor, no sé cómo se llama, pero es de Imbabuela, tiene hortalizas en el mercado 24 y es hombrecito ya mayor. Creo que se llama Don Francisco, el nombre. Entonces ellos me han venido a visitar, siempre les he esperado cuando ellos vienen amablemente, dando mis agüitas, dando más que sea las empanaditas así. Y el calor de la tulpa. Sí, el calor de la tulpa. Y me han dicho que por qué no podemos dejarle vender a usted, es porque van a venir más personas viéndole a usted que está trabajando aquí. Entonces yo le he dicho que no dejará entrar más personas aquí. Entonces a veces como que algo que yo presiento que como que yo nomás quisiera estar ahí, no es así, sino que tengo que informar de las personas que ya me dicen. Entonces cuando hay una persona que me han dicho, queremos ir a trabajar, bueno, pues primero tengo que comentar de que hay alguien que sí impide, pero si no, pues venga nomás. Y han venido muchas personas. Sí han venido muchas personas a trabajar. Ellos igual por el frío no han aguantado. Dice, aquí yo no sé cómo usted aguanta, pero yo no aguanto. Ya me duele las piernas, todo me coge calambre mejor. No, se han quedado uno por uno, se han quedado para atrás. Y yo he salido, así sea lo que sea, porque no tengo más otro trabajo más. Entonces yo he dicho, tengo que estar ahí. Y si yo no me voy, alguien le pasa algo allá, ¿quién le ayudará? En esas partes también me he preocupado yo. Entonces yo cuando duermo ahí, bueno, estos tiempos no he dormido, pero cuando yo he dormido ahí, siempre ha habido alguien que viene a pedirme ayuda, a decir que el carro se ha quedado allá atrás, que no podemos, estamos con niños, entonces da lástima que se quedan, cuando llueve está lodo, así. Entonces hemos ayudado, hemos sacado, así hemos pasado nosotros. De esos hay sí, muchos ayudado casos. Mucho. También han venido otros señores que se han ido a Fuya y que se les ha oscurecido y se han perdido y también le hemos ido a ayudarle. Dice que a él le ha llevado a alguien. No es que se pierden de gana. Alguien les da otro camino. Entonces esas personas que se pierden nos ha comentado que se asomó un señor, dice, pero se desapareció. Él me llevaba, dice, que es por acá. Y cuando yo ya después me perdí, se despejó y se perdió. Entonces yo ya les he comentado, es que aquí hay un dueñito. ¿Usted cómo llegó cuando empezó a llegar? Dice, yo llegué y vine a la Fuya, no, es así aquí. Aquí tiene que saludar, la montaña de Fuya es una persona. Entonces, así hemos ayudado nosotros comentando el respeto que tiene que haber ahí. Como se entra a cualquier lugar, ¿no es cierto? Entramos a una casa, entramos a una oficina, entramos a la iglesia, entramos saludando. Así mismo hay que entrar saludando y mejor si es que damos una ofrendita. Para que nos vaya bien, esa es la... Tenemos unos mensajitos, si nos ponen, por favor. Nos estamos alargando un poquito, pero está súper interesante. Dice la señora Esmeralda Correa, desde YouTube, es bueno hablar Urkutaita Imbabura, ¿qué dice? ¿Es bonita la respuesta? Livia Jurado de YouTube dice, buen día, hermoso relato de las nubes, me gustó lo de manzanilla con limón, muy interesante todo lo que comentan, excelente video desde Cali, Colombia. Muchas gracias, Livia. Nancy Burga en YouTube nos dice, qué bueno los relatos, me recuerda a mi abuelito que sabía contar. Así es, los mayores tienen mucha sabiduría, muchas historias que nos pueden compartir y que nosotros ahora podemos compartirles a ustedes y ustedes comentarán luego con sus hijos y nietos, ¿no es cierto? Sí. Señora Valentina, nos está quedando ya, más bien nos pasamos del tiempo, pero démonos unos minuticos más para también comentarles algo que le está pasando a usted, ¿no? Y a la gente, a los compañeros que estaban procurando trabajar en el sitio donde usted estaba trabajando. Sí. Ahí el problema de que doña Valentina fue desalojada, se puede decir, de su sitio de trabajo. Alguien, nos va a contar ahora, alguien ha dispuesto que nadie puede hacer ventas en la laguna de Mojanda.
Y cuéntenos más bien usted directamente, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que, bueno, pues a mí, gracias a todos que me están escuchando de las comunidades de Calpaquí, Espejo, Imbabuela, Pucará, todos ellos nunca han venido a decirme nada. Pero en esta pandemia resultaron más personitas que querían trabajar por sus necesidades. Eran de la misma comunidad de donde yo vivo, de Mojanita Curubí. Éramos como unos 7 compañeras más que querían trabajar y estábamos trabajando, pero yo sí les comenté y tal vez que no me creyeron lo que iba a pasar. Yo sí les dije que esto, tal vez que pase esto, porque sí me iniciaron, cuando yo empecé a trabajar, sí me vinieron a iniciar, que no es permitido, pero le dejamos a usted, por lo que ya le conocemos, en qué clase de forma está trabajando aquí. Está llevando las basuritas, está teniendo limpio, está haciendo algo natural. Vemos que está vendiendo los calitos de gallinas de campo, está vendiendo sus tortillitas de tiesto, eso es algo natural. Entonces, y usted tiene que ver si alguien viene más, no permita, sí me han dicho. Pero lastimosamente a mí me dolió decir no permito, porque como que alguien me dijo que solo la dueña, la dueña de la laguna. Y me han dicho, solo ella quiere estar ahí, se siente dueña de la laguna. No fue así, sino que yo no me siento dueña de la laguna. Yo no hice daño a nadie, he estado trabajando honestamente, sino que les informaba así. Pero no creyeron, vinieron y ellos... la caseta donde yo tenía la casetita en metales, eso me dieron por una ayuda que yo vine luchando con los plásticos, con los palitos. Entonces, embarazada a mi hijo, dormía ahí y todo, tengo testigos, las personas como yo luché ahí, los señores del municipio. Entonces ellos me dieron, invité a otra familia más que se llama Don Gildo Flores, es de mi comunidad. Entonces él también trabajó muchos años juntos con nosotros, entonces ya fuimos 2 familias más que trabajábamos ahí. Entonces ellos también lucharon, trabajaron con nosotros y ellos se dieron cuenta que no es fácil. Entonces, gracias al señor Gustavo Pareja, el señor nos ayudó con los otros señores de Puñares, don Wilson. Él nos ayudó a traer esas caseticas de aquí de la Panamericana que salió cuando ampliaron el camino, era un paradero. Eso nos trajeron para arriba, nos instalaron y dijo, aquí queremos que trabaje y reciba a la gente, como tanto para usted y tanto como para los señores turistas, y más que todo que demuestre una buena imagen, que no esté con plástico. Entonces nosotros nos contentamos de esas 2 familias, seguíamos trabajando, recibiendo todo, entonces ayudando a las personas, todo. Lastimosamente llegó este COVID y las personitas necesitaban trabajos de donde ellos trabajaban en una casa mojanda, que es cabañas, trabajaban y la jefa los había despedido y entonces ellos habían quedado sin trabajo. Por eso ellos vinieron a buscar el trabajo en la Laguna Mojanda, se instalaron. Entonces nos empezamos a unirnos con ellos haciendo un pequeño grupo, hicimos un pequeño grupito de organizarnos cómo vamos a trabajar y cómo vamos a mantener la laguna. Entonces, había una compañera que se llama señora Soledad, la señora Inés, la familia Cabezas. Entonces, con ellos empezamos a conversar qué día vamos a hacer la minga, de limpieza del camino, de arreglo de camino, de las piedritas que están salidas, para poder recibir el mantenimiento del camino, para poder recibir a los clientes, y cómo debemos limpiar
los días martes o miércoles nosotros conversábamos, hacíamos una pequeña reunión entre las vendedoras y nosotros iniciábamos a la Laguna Mojanda a recoger todo. Yo tengo fotos, yo tengo evidencias, todo tengo. Pero ya eran muchas personas que estaban ahí, sí, entonces, ¿qué pasó? Entonces, en eso ya vino primero Canal Ecuavisa, vino a entrevistarnos. Nos entrevistaron, que estamos haciendo muy bien. Vino Ecuavisa, también nos entrevistaron, dijo que estaba muy bien. Nosotros poníamos un controlito teníamos para que solamente pasen las personas, no los carros. Entonces acá la salida, hicimos un patio y entonces ese patio era para que se ubiquen los carritos y las personas vayan caminando y al regreso vayan comiendo. Entonces no estábamos cobrando. Que se quede muy claro las personas que me estén escuchando de las comunidades, nadie estábamos cobrando. Por COVID estábamos funigando. Era mi papá que estaba, porque mi papá sabe las plantas naturales, qué plantas es muy buena para los COVID, de todo mi papá es para desinfectar con plantas mi naturales. Papá es cura con plantas medicinales, él conoce mucho de las plantas de curar, entonces él es curandero. Entonces mi papá cogió como marco, ruda, verbenas, todas clases de plantas, molía y hacía un líquido para funigar a las personas que llegan. Y eso pusieron el comentario que está cobrando. Mi papá estaba solamente la colaboración. Siempre pasaban, ¿cuánto es? Mi papá decía, colabore con su colaboración. Entonces le daban unos 50 centavitos, 25. Unos les felicitaba, qué bien que está, esto es, me gusta, se daban la vuelta, se dejaban funigar. Entonces eso era que estábamos haciendo. Pero hay todavía, hasta este momento, hasta esta semana que yo me fui, están haciendo esto. Hay 2 niñitos que es de una familia de la zona alta, que es familia Molina. Hay 2 niñitos que cobran, no están pidiendo, ponen una soga, si le dan, le hace pasar, y si no le pagan, no le hacen pasar. Entonces, ya tuvo un accidente ese niño. El carro, algunos le dan lo que le pide el niño, pero algunos como que están tomaditos, necio, le rompen la soga y lo lleva. El niño se había botado en la cuneta, estaba sangrando. Lastimado. Sí, también pasó eso. Entonces, por esas razones, las comunidades pensaron que nosotros estábamos cobrando, haciendo negocio, y no fue así. Y más que todo, también llenó el agua hacia donde estaba la caseta metal, llenó todo el camino por la temporada que estaba lloviendo, salió el agua. Entonces nosotros conversamos entre las vendedoritas que estábamos ahí, dijimos salgamos más afuera, salimos para afuera, hicimos unas caseticas de guadúa con pajitas. Entonces eso ya vino los de la comunidad, ya sorpresamente no nos anticiparon cuándo van a venir, no sabíamos. Y ya vinieron los señores de Imbabuela Alto, de otras comunidades más alrededor. Entonces vinieron y nos comentaron que no es permitido que venda aquí, que aquí no es de la, que nosotros no, la comunidad de Mojandita Curubí, no pertenecemos a la laguna. Yo no entiendo por qué no pertenecemos, que ellos pertenecen, son dueños y tienen la escritura de antiguamente de los abuelos. Entonces nosotros no podíamos estar peleando porque yo sabía que ahí no es un sitio, un lugar de estar peleando, no es un sitio, un lugar de estar discutiendo, más bien ahí es ¿cómo se puede decir la palabra de? Ahí hay un respeto, porque es como un sagrado ahí, entonces no podemos estar peleando ahí. Entonces mejor nos humillamos nosotros. Humildemente nosotros dijimos, todos los que estamos ahí trabajando, conversamos con el presidente, con el vicepresidente de la comunidad de Mojandita Curubí, don Rafael Fuérez, y con la señora presidenta Rosa Cabezas, presidenta de la comunidad, hablamos, conversamos. ¿Y se retiraron? Retiramos humildemente porque nosotros éramos para no más de 10 personas, como para 400 personas, no abastecía para reclamos. Entonces dijimos, bueno, pues si es así las cosas que dice que
que son dueños, que tienen la escritura, pues tenemos que retirarnos, decir gracias. Entonces le dijimos gracias. Y ahora que las vendedoras y la comunidad de Mojandita no es que no puede ingresar, pero ya no puede trabajar y ya no están dando el mantenimiento, mire lo que está pasando con la vía a Mojanda. Sí. Uno de nuestros colaboradores estuvo por allá justamente cuando empezó una fuerte lluvia y pudo hacer esas tomas, ¿no? El camino a Mojanda, miren, está destruyéndose porque no hay mantenimiento, no hay quien cuide. Parece que está haciendo falta que la comunidad converse, que se junten, que conversen, que lleguen a acuerdos. Es muy importante sí conservar, mantener la laguna y todo el ambiente natural que hay ahí, proteger, por ejemplo, que cuando ya hay mucha gente, mucho turismo, también hay un impacto, ¿no? Sí. Lo que se ve más a la vista es la basura, que bueno, doña Valentina ha estado tratando de que no sea así, que la basura se recoja y haciéndose cargo. Sí. De la basura propia y de la basura de los turistas. Sí. Pero también algo que suele pasar son los incendios. Típico, la gente quiere llegar a hacer camping, que quieren llegar a cocinar y dejan por ahí los desperdicios, los vidrios y se producen somos negligentes y podemos causar un incendio. Sí hay riesgos. Entonces, lo que hace falta es conversar. Sí, por eso yo... Porque el servicio que usted daba también era algo muy bueno. Sí, nosotros a base de lo que estábamos trabajando ahí, sí hemos estado manteniendo, recogiendo las basuras, cada quien nos hacíamos cargo y los fines de semana hacíamos cada quien y entre semanas nos íbamos a hacer una pequeña minga, todos estábamos teniendo. Y el camino vial también teníamos empedradito, pero ahora yo quisiera que... Yo me he estado yendo, o sea, de que nos alojaron, tampoco está votado. Siempre hemos ido a rodear nosotros, o sea, más que todo mi persona con mi esposo. Y encontramos, al mes que nos fuimos, encontramos basura, pero bastante, en toda la laguna. Porque sea que haya vendedores o no haya vendedores, los turistas van a seguir yendo y los turistas tenemos la mala costumbre de llevar nuestra basura y no hacernos cargo, dejamos botado por ahí. Entonces sí hay que seguir cuidando. Sí, y todas las personas que vienen a visitar, que nos ayuden personalmente, que ellos también, las basuritas, ahí tenemos un tanque, todavía tenemos un tanque ahí que dejamos, ahí quedó. Entonces tenemos la casetica metal, también se están destruyendo, sacando las latas, cortando, yo no sé con qué se van, le cortan, le queman las banquitas que estaban ahí y eso quisiera que me escucharan, que eso es un protegimiento para nosotros mismos, que se sientan que es de nosotros, no que dejan destruyendo. Entonces les pido de favor de todas las comunidades que van a visitar, que nos ayude trayendo las basuras, no solo a mirar, solo a ver, que se hicieron cargo las comunidades de que va a haber guardias, que van a mandar guardias, turneando, pero no se ha visto nada, porque nosotros nos fuimos con el vicepresidente de la comunidad a mirar, había estado vendiendo un señor venezolano y había estado vendiendo otros señores más. Entonces dije, ¿cómo? Pues si a nosotros nos desalojaron y vienen vienen a trabajar. Entonces nosotros hablamos con ese señor, le dijimos, nosotros somos de la comunidad, a nosotros nos permitieron, ¿por el motivo de qué? Porque no haya contaminación, por el motivo que es agua potable. El agua estamos consumiendo las comunidades, entonces por eso es lo que nos desalojaron. Entonces entonces volví yo. En este momento volví nuevamente con un poquito de agüita de zumbo. Estoy ahí, pero también estoy haciendo mi mano de obra ahí, recogiendo las basuritas hasta donde puedo. Y en el tanque poco a poco. Hay gente que amanecen entre semanas que nadie está cuidando, dejan el tacho lleno y estamos bajando nosotros. Porque el recolector no sube para allá. Hay a veces que sí suben los señores del municipio, sí saben subir a llevar. A veces. Por lo menos
que está en el Tachos, por lo menos se van a traer, Ya. porque a la gente nosotros, estando ahí, puedo comunicarles. Si no está nadie, ¿quién le va a decir nada? Y recordemos también que la basura que dejamos puede ser dañina para los animalitos que viven ahí. Ya nos está contando la señora Valentina que hay animalitos silvestres que les puede causar daño la basura que nosotros dejamos ahí. Imagínense latas de atún, de conservas. Si dejamos botado por ahí algún animalito, se va a lastimar su lengua, por ejemplo, ¿no? Claro. Digo, bueno, hay unos mensajitos finales y ya vamos a terminar, señora Valentina. Ya. A ver, pongamos los mensajes. Dice Esmeralda Correa, en YouTube nos escribe, dice: saludos, Cali, Colombia, es bonita la experiencia he tenido en Taita Imbabura, debe ser, me gustaría conocer Mojanda. Claro que sí, cuando usted venga, Esmeralda, debe visitar la laguna. Livia Jurado en YouTube escribe: saludos, Esmeralda. Es muy chévere escuchar todos estos relatos. Hay palabras que no entiendo, pero poco a poco voy a entender. Definitivamente excelente video desde Cali. Gracias, Livia. Y Alex PK en YouTube dice: Sumak Rimanakui. Ari Shinamikapan. Entonces, tenemos un mensajito más. En YouTube nos describe Esmeralda Correa, dice: buenas, saludos señora Livia Jurado, me gusta su programa, es muy interesante, pai. Ya, bueno. Qué bueno. Entonces, señora Valentina, vamos a despedirnos, dejemos un mensajito final. Ya. Y nos vamos ya, por esta vez y nos vemos sí. el próximo miércoles con algún otro invitado o invitadísima especial. Gracias. Su último mensajito para el público. Bueno, pues estoy muy agradecida por todo esto que tengo de mi corazón, que nazco. Saludos a mucho, especialmente a mi comunidad Mojanita Curubí y a todas las comunidades que estemos expertos con la Laguna Mojanda, visitemos, lleguemos y ayúdenos con la basura, por favor. Gracias. Y conmigo nos vemos la próxima semana, el miércoles. Todos los miércoles tenemos el espacio para los diálogos sobre la cultura, la tradición, los saberes ancestrales, sobre el pueblo quichua y otros pueblos también. De esta manera nos damos a conocer hacia el mundo, cómo somos desde adentro los quichuas. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Si le gusta este video, suscríbase o ponga me gusta, deje sus comentarios y comparte también este video para que nos conozcan más y nuestro canal crezca también. Bueno, un buen día para todos y todas. Gracias. Hasta luego. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.